Buenos Día. días. Ay, a dos voces. Sincronizadas. Así es, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de su telediario Uno más Uno. Hoy, viernes 21 de marzo, está el Y sobre Montero. todo Y viernes. sobre todo viernes. ¿Te gustan los viernes, Sí, sí, los viernes ¿Y son por viernes. qué? ¿Por A la qué? gente le gusta, se siente bien. Podemos llegar a mí preguntando, pero a mí también. Y bueno, estamos cerrando, Stalin Montero, una semana laboral que ha sido muy activa y muy rica a nivel de informaciones. Hemos tenido noticias de diferentes ámbitos y hoy no es la excepción. De hecho, uno de los temas que están colocados en el primer plano del debate de la opinión pública tiene que ver con lo que sigue pasando en el tránsito, que yo lo denomino caos. No sé qué opinión te merecerá a ti, pero efectivamente abundan las quejas de los usuarios y es tanto así que ayer el director del Intran fue interpelado por el Senado de la República para referirse a varios temas ligados con el tránsito, siendo uno de ellos pues la alta mortalidad que exhibe este sector. De entrada yo quiero saludar la iniciativa del Senado que está interpelando funcionarios. Qué bueno, porque aquí lamentablemente el Congreso deja mucho que desear en una de sus tres funciones básicas, que es el tema de fiscalizar. No hay un contrapeso, y menos cuando, como ahora pasa, la mayoría del Congreso está conformado por legisladores y legisladoras que responden al Poder Ejecutivo, o sea, responden a la línea oficial, al mismo partido que también domina el Poder Ejecutivo. De modo que de entrada, qué bueno que la figura de la interpelación estuvo presente ayer en el Congreso Nacional. Sobre el tema del tránsito, Stalin Montero, yo escuchando a Milton Morrison y escuchando a principio de semana a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, yo creo que ambos andan perdidos en relación a cómo lidiar con la crisis actual del tránsito. En el caso de Farideh, ella básicamente lo que ha estado es enfatizando en la necesidad de tener multas que sean más fuertes y que se puedan cobrar de una manera más efectiva. Yo creo que eso es importante porque ciertamente aquí te ponen una multa de tránsito, pero el Estado es incapaz de darle seguimiento para garantizar que tú pagues. Y mucha gente, a veces si van a salir del país o van a hacer algún trámite Una oficial, renovación, solo así. ahí es que le sale la multa. Pero aquí hay gente que tiene hasta 15, 20 multas de tránsito y hacen su vida normal, no enfrentan ninguna consecuencia. Claro está, también hay multas que son colocadas de manera alegre, porque hay una política en la DGC que pone multas de manera alegre, inclusive parte de lo que se dice es que se paga hasta comisiones en función de la cantidad de multas que se pone. Entonces, ese enfoque para mí no es el principal, es importante, pero no es el principal para resolver el caos. Por otro lado, y enfatizaba mucho ayer el director del Intran, Milton Morrison, él básicamente se centró en señalar la necesidad de agentes de la DGC. Él explicaba que a nivel nacional tenemos apenas 1.752 agentes de la DGC. ¿Tú estás oyendo ese número? 1.752 agentes de la DGC. Y que inclusive, en el caso del Distrito Nacional, donde el parque vehicular supera el millón, aquí solamente hay 377 agentes. Hay otras zonas del país, el caso, por ejemplo, de Independencia o Santiago Este, donde no hay ni un solo agente de la DGC, Stalin Montero. Y lo grave de esto, y lo señalas por una parte, creo que tiene que ver con el enfoque de las consecuencias, que es lo que se están centrando. Pero lo que Milton ha avanzado, y no veo necesariamente a la ministra Farideh Raful en ese nivel discursivo, es en plantear la importancia de la cultura de la prevención a través de la educación vial. Señores, la inmensa mayoría de las personas en República Dominicana conducen un vehículo de transporte público, un vehículo de transporte en sentido Sí, general, público o privado. público o privado, sin haber pasado por una autoescuela, sin haber, de hecho, el nivel de desconocimiento de las reglas fundamentales, usted se da cuenta, usted encuentra personas paradas en el lado derecho de la calle, intentando entrar en la intersección, que se quedan esperando cambiar el semáforo, teniendo incluso la posibilidad. Y De muchas de doblar. las imprudencias tienen que ver también con el nivel de desconocimiento de la gente sobre las leyes de tránsito. Yo creo que ahí tendría que hacer la apuesta interinstitucional. Primero, a sentarse en una mesa y plantear todas las estructuras. Ahí entra el ayuntamiento,
los Claro, ayuntamientos, por ahí supuesto. entra Interior y Policía, ahí entra indiscutiblemente el Intran, pero es una respuesta más articulada y que tiene que contener la prevención y la educación como un elemento fundamental para cambiarlo. Sí, y además el tema del orden, de poder organizar el tránsito. Y eso hay que comenzarlo a hacer con lo que tenemos. Tenemos una ley que el mismo Milton Morrison participó en una ocasión en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corrito y nos decía que la ley no se cumple. O sea, es una ley que no se cumple. Y por otro lado, pues los pocos agentes de la DGCET que hay, que repito, son 1.752 en todo el país, usarlo de manera correcta. ¿Cuántos dominicanos y dominicanas no perdemos la paciencia cuando vemos que hay un semáforo funcionando a su máxima capacidad y sin embargo se le coloca un agente o un agente también de la DGC debajo y lo que sucede es que se vuelve más caótica la circulación por esa vía? Entonces, usar de manera adecuada los agentes de la DGC que tenemos y comenzar a cumplir la ley, yo creo que por ahí debería de comenzar cualquier intento que ojalá sea un intento certero y firme de solucionar el problema del tránsito, que uno tal vez lo ve de manera un poco precaria, no, porque eso genera incomodidad. Señoras y señores, no es solamente eso. Es que cada año ese caos implica, ese caos, ese desorden, que más de 3.000 dominicanas y dominicanos pierdan la vida. República Dominicana es uno de los países en el mundo con mayor tasa de mortalidad por el tema de Por el tema de accidentes de accidentes de tránsito. tránsito. Entonces, decía Milton Morrison ayer, bueno, aquí en el 2020 hubo más gente que murió por accidentes de tránsito que por la misma pandemia del COVID. Él la llamaba la pandemia silente. Entonces, definitivamente, como país, hay que prestarle atención a eso. Y por último, Stalin, el tema de la falta de organización que hay entre agencias estatales que manejan el tema del tránsito. Aquí se nos vendió la idea que cuando se creó el Intran, eso iba a implicar reorganizar en un solo órgano las instituciones que tenían que ver con el tema de tránsito. Sin embargo, tú oyendo a Milton y viendo los hechos, tú te das cuenta que todavía la DGC anda por un lado y el Intran anda por otro, Interior y Policía por otro. Entonces, así lamentablemente no se puede. Y yo debo de rescatar en este aspecto, Millicent y amables televidentes también, un tema que me parece de justicia fundamental, y es el doble rasero con la que los agentes pues también generan todo el marco de gestión de las multas. Totalmente. Usted tiene multas, por ejemplo, de una persona que no tiene el cinturón de seguridad, que me parece Totalmente adecuado. pero resulta que en el mismo momento en el que a ese conductor o a esa conductora de un vehículo privado le detienen para ponerle esa multa, usted tiene choferes de transporte público que no es que no lo tengan puesto, es que muchas veces los vehículos que no tienen las mínimas condiciones se encuentran que ni siquiera tienen la posibilidad de tener el cinturón de tránsito. Y esos vehículos son autorizados una y otra vez en las supuestas revisiones que tienen que hacerse, que se traducen en República Dominicana al pago de un arbitrio, simplemente para estar vigente, y no se regula. E igual en el caso de los motoristas, que si bien es cierto, hay una necesidad de regular el tránsito en sentido general, pero parece que las leyes de tránsito no aplican para este sector, que además, lamentablemente, es uno de los más afectados en estas cifras de muertes precisamente en accidentes de tránsito. Entonces, yo creo que parte también de este catálogo de elementos que tiene que incorporarse a la política de regulación del transporte terrestre implica indiscutiblemente el que también entre quizás un mecanismo más efectivo y justo a la vez de cómo aplicar la ley. Bueno, Stalin Montero, hay otros temas. Uno de ellos Muchos. tiene que ver con un derecho fundamental, pero al mismo tiempo con una efeméride que tendrá lugar en el día de mañana, donde se celebra el Día Mundial del Agua. Creo que es una efeméride oportuna para rápidamente pasar balance a cómo encuentra esa fecha a la República Dominicana. Y esto es importante porque pese a que las estadísticas oficiales hablan de que la mayoría de los hogares dominicanos tienen acceso a agua, todavía cuando tú vas a medir la potabilidad del agua, de ese servicio, que más que un servicio es un derecho, insisto, hay mucha desigualdad. Hay desigualdad, por ejemplo, cuando tú comparas la cantidad de hogares de los centros urbanos en comparación con los hogares de los centros rurales que tienen o no acceso a ese preciado líquido. Aquí lamentablemente, y estaba viendo algunas estadísticas que señalan que la mayoría de los hogares dominicanos dependen de los famosos botellones
cuando hay más recursos, clase media, clase alta. En el caso de la clase alta se utilizan mucho los filtros. Pero Stanley Montero, los hogares de menores recursos dependen de los llamados camioncitos, que ya más de un reportaje periodístico ha demostrado que no cuentan con la potabilidad adecuada. Además de eso, cualquier reportaje que se haga, que se vaya a una comunidad, y es un ejercicio que estamos haciendo en el periódico Hoy con un segmento llamado Hoy en tu barrio, tú vas a un barrio y tú le preguntas cuáles son las principales demandas o necesidades, y el tema del agua sigue siendo uno de los temas que más demanda la gente. Pero yo no lo entiendo, Millicent, ¿cómo es posible? Pero hay una inversión significativa en materia de agua, ¿y qué pasa entonces que no ocurre? Hay todavía una brecha importante. Y mira, yo reconozco que el gobierno, este gobierno de manera particular, le ha puesto atención al tema del agua. Tú recuerdas cuando el presidente hizo una agenda de las reformas necesarias. Sí. El tema agua era solamente un capítulo, inclusive se habló en su momento de un pacto nacional por el agua. Claro. Sin embargo, no se ha concretizado de manera tal el pacto, aunque hay un gabinete de agua, y es uno de los gabinetes más activos, que tengo información certera de que se reúnen semanalmente. Semanalmente se reúne el gabinete del agua. Sin embargo, todavía hay una brecha entre la intencionalidad, el compromiso que se ha hecho y la inversión, porque uno de los temas que sé, porque aquí en Uno más Uno hemos tenido funcionarios nacionales e internacionales que tienen que ver con el tema agua, es que el costeo que se hizo para lograr ese plan supera, es de varios millones de dólares. Claro. Y aunque el BID ha estado en la disposición de apoyar, falta más, y eso es lamentable. Y otras agencias también, por ejemplo, en ese mismo marco para el mundo agrícola, el apoyo de otros organismos como FAO y el FIDA también forman parte de la inversión que se está haciendo. Y no solo en inversión en términos económicos, también una inversión en términos de capacidades y asesorías técnicas, que es algo importante. Yo lo que sí creo que indiscutiblemente hay que verlo a profundidad. Otro de los temas, Millicent, que en un momento se planteó fue la famosa ley del agua, que es que cada vez que se coloca el tema genera bastantes niveles de preocupación en algunos sectores, porque varios sectores, sobre todo los sectores de sociedad civil, que estudiaron la pieza inicialmente presentada, pues planteaban que esto abría un espacio a la posibilidad de la privatización del sistema de agua en República Dominicana, que como ustedes también sabrán, tiene al INDRI como entidad sombrilla, pero por la dimensión multisectorial que tiene el agua, tanto para el consumo humano como para la actividad agrícola y otros rubros importantes de la economía, pues tiene fichas en diferentes cartones. Ahí está agricultura también, ahí están otros organismos públicos y evidentemente privados. Y yo creo que aquí la principal preocupación, sobre todo, es cómo esto también termina pues llegando y teniendo una participación importante del sector empresarial. Así es. Que es la parte de la productividad relacionada con la venta del agua. Indiscutiblemente es un tema al que hay que prestarle bastante atención. Yo creo que hay que, más allá de la inversión, ojalá también en algún momento, así como está haciendo el Senado con el tema de tránsito, pudiera hacerlo respecto al rubro agua y que veamos realmente cuánto nos falta y qué tan efectiva es la inversión que se está haciendo hasta el momento. Totalmente de acuerdo contigo. Y mira que en el sector agua tú tienes ahí funcionarios jóvenes, porque está el caso de Wellington Arnott, que está en el INAPA, Fellito Suberví en la casa. O sea, son gente joven con energía muy dinámica, que es importante que esa energía, ¿verdad?, se concretice en poder seguir avanzando. Ojo, hemos mejorado, porque cuando tú comparas los datos con lo que pasaba en el país a principios de los 90, se ha mejorado. Pero todavía falta más, Stanley Montero. Así es. Bueno, Millicent Uribe, muchos otros elementos también que hay que subrayar. El país sigue teniendo, digamos que en educación, educación otra vez. Ayer lo veíamos con el caso de la participación de 2 ejecutivos de Fe y Alegría, uno internacional y otro nacional. Muy interesante esa entrevista. Sí, muy interesante. Ojalá usted, si no accedió a ella o no nos sintonizó en el día de ayer, también pueda visitarla en el canal de YouTube. Pero importante, sigue habiendo un actor clave dentro del problema educativo en República Dominicana. Y a mí de manera particular, debo confesarte, debo hacerlo público, me preocupa mucho porque yo sigo apostando a la necesidad del fortalecimiento de los sectores sindicales en República Dominicana, que lamentablemente la regulación dominicana, a pesar de los acuerdos suscritos a través del Ministerio de Trabajo, está más que claro que no
existe plenamente el ejercicio de la libertad sindical. Y la ADP, la Asociación Dominicana de Profesoras y Profesores, indiscutiblemente es uno de los pocos sindicatos que queda con fuerza y capacidad de movilización, además del Colegio Dominicano del Colegio Médico Dominicano o de los transportistas. Pero hay que hacer una evaluación clara de cuál es el desempeño y la actitud con que la ADP asume los criterios de defensa de su membresía, de sus filiales. Sí, que muchas veces pasa entonces por perjudicar los intereses de los y las estudiantes, pero no de cualquier estudiante, justamente de los estudiantes que pertenecen a los sectores más empobrecidos de República Dominicana, y ahí radica la gran contradicción. Y Stalin hace este comentario a propósito de una noticia que traen hoy varios periódicos en relación a que hay 22,000 estudiantes de la provincia de Duarte y de la provincia de Hermanas Mirabal que no están recibiendo docencia, no la han recibido la semana entera, nada más y nada menos porque la filial de la ADP en estas provincias está en huelga. Es una huelga que, como siempre, cuando uno la ve, posiblemente tenga algunas reivindicaciones que sean justas, pero lo que seguimos criticando es el método. Señoras y señores, República Dominicana ha exhibido a través de movimientos como el mismo 4% para educación, de la que esa ADP se benefició y se ha beneficiado bastante. El mismo tema de la preservación del medio ambiente o de la lucha contra la corrupción y la impunidad se han logrado de manera pacífica, cívica y organizada. Entonces, lo que siempre hemos dicho aquí en Uno más Uno es que ojalá la ADP reivindique otros tipos de métodos distintos, porque yo, al igual que Stalin, yo creo en los gremios. Y aquí, aunque lamentablemente el nivel de sindicalización es baja para algunos sectores, porque el sector privado está muy organizado, muy bien organizado y muy bien representado. Sin embargo, este tipo de actitudes, Stalin Montero, que violan la ley, porque hay, por ejemplo, precedentes en lo que ha pasado en ASUA, donde tribunales le han dicho a la ADP, no pueden paralizar la docencia, eso es ilegal, es inconstitucional, el derecho a la educación es un derecho fundamental. Hay un pacto por la educación que la ADP firmó donde se comprometía a no usar ese tipo de métodos. Bueno, pobre pacto que ha sido violentado de todos los sectores. Sí, de todos los sectores. Pero bueno. Pero lamentable. Ahí yo creo que lo principal y rescatable, Millicent, es hacerle un recordatorio a esa dirigencia del Buró Directivo de la ADP y de las 155 seccionales que tiene este sindicato, que lo conozco en demasía porque mi tesis de grado de la universidad fue precisamente sobre este sindicato. Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre cómo se sigue aportando a la sociedad dominicana y cómo se sigue pudiendo tener un ejercicio y un desempeño sindical sin tener que afectar a las grandes mayorías. Y en especial, recordarles, la sociedad dominicana le demostró a la ADP que siente por la educación y que ha estado siempre en la capacidad de acompañarles y de apoyarles. El 4% es una muestra más que representativa de ello. Y para el 4% se libró una lucha nacional que no ameritó de ninguna huelga y de ninguna escalada. Claro. Con lo cual yo creo que hay otros mecanismos que podrían activarse y hacer más efectivas sus reivindicaciones. Así es. Bueno, vamos a cerrar este segmento porque la invitada principal de hoy para Uno más Uno ha llegado de manera muy puntual y temprana, pero antes solamente decirle que hoy en la agenda del país está colocada la inauguración de la Feria Nacional Agropecuaria. Eso va a ser a las 6 de la tarde en la Ciudad Ganadera y, como de costumbre, es un acto que estará presidido por el presidente Luis Abinader. Es importante la feria, yo no sé si tú has ido alguna vez, Stalin. Estuve en una ocasión hace varios años. Pero permite la posibilidad de que los consumidores dominicanos puedan acceder a productos buenos y baratos, con las dos B, bueno y barato. Y en el caso de las familias, inclusive yo que tengo hijos e hijas, ahí ustedes pueden llevar, porque siempre hay exhibición de animales, hay caballos, hay pony, los niños se pueden montar, de modo que lo pueden incluir entre sus planes del fin de semana como un espacio de recreación familiar, que siempre es importante. Entonces, la Feria Nacional Agropecuaria inicia hoy a las 6 de la tarde. Stalin Montero. Bueno, Millicent, se nos quedan muchos temas en el tintero que habrá que incorporar el próximo lunes. En el plano nacional habrá que hacer mención de lo que está pasando en la mayoría de los partidos políticos respecto a las precandidaturas, si se quiere, algunas formalizadas como la del día de ayer de Francisco Javier en el Partido de la Liberación Dominicana, pero sabemos que también en otros partidos también el tintero está bastante removido. Y en el plano internacional hay temas como la reanudación del conflicto en Gaza entre Israel y el pueblo palestino,
que se reanudó y ya da cifras centenarias de muertes, que yo creo que hay que ponerlo en el plano latinoamericano. También están las deportaciones, sobre todo de una parte de la diáspora venezolana que estaba en Estados Unidos y que ha sido comenzada a trasladarse a las cárceles de El Salvador en un proceso con algunos matices que pudieran y tintan hacia la irregularidad. Pero estos son temas que tendremos que ver para el próximo lunes. Mientras, aquí hoy vamos a hacer una pausa y cuando regresemos en la entrevista en primer plano, la diputada Carmen Ligia Barceló. Carmen es representante de la provincia Atomayor por el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a hablar con ella de un proyecto muy interesante que ha presentado, pero también vamos a ver cómo anda la provincia y cómo ve ella la política. Así que una cita obligada después de esta pausa, que será muy breve, aquí en Uno Más Uno. ¿Está bien? Recuerde que usted puede acceder a todo el contenido que se produce en Uno Más Uno a través de las diferentes plataformas en redes sociales, en Facebook, en Instagram y, como no, también en YouTube. Si no se ha suscrito, está en la mejor ocasión para hacerlo.